Bueno, primero que nada, buen día. Volvemos a las clases de Codeando. Particularmente la clase de hoy bastante interesante. Pero bueno, llegamos hasta un momento de la última clase que vimos. Fue, no sé, ¿se recuerdan? Es que no, Juan Carlos. Obvio que no me recuerdo, porque eso fue hace como un mes. Sí, la última clase fue donde instalamos la librería, si mal no recuerdo. Fue. Eh, La, la última clase que tengo acá es sobre justamente de JS, ¿no fue? La última clase que vimos. Creo que sí. Igual está en... creo que sí, la última clase que vimos de eso. De todas maneras, para no seguir avanzando y continuando con esto, vamos a tocar un tema bastante interesante. Que hasta el momento yo agarraba el código que hacíamos en las clases, lo subía a un Google Drive y se los compartía a ustedes. Eso es lo que hacía. Entonces ustedes se descargaban el código si querían verlo y así clase a clase yo tenía que volver a subir todo el código a un archivo zipeado y ustedes se descargaban todo el código. Y hacían todo eso lo mismo. Fuese más fácil si yo tuviese como un botoncito que le diga, bueno, descargar actualizaciones. Eso sería lo ideal, ¿no? Lo más fácil de todo sería que yo pudiese hacer eso. Hasta el momento no sabemos cómo hacerlo. Bueno, no obstante, ven que ustedes en el teléfono, por ejemplo, o inclusive en Windows, bastante, Windows dice, hey, tengo una actualización disponible. ¿Quieres descargarla? Dicen sí o no, y así van descargando las actualizaciones de las aplicaciones. Eh, y eso es importante hacerlo notar porque quizás en esta clase no vamos a abarcar todo, llegar hasta ese numerito que vemos, por ejemplo, de Windows, que tenemos Windows 10 o tenemos, bueno, aquí creo que nadie tiene Mac, pero tiene Mac en una versión y te pide y actualizar la versión 1, 2, 6, 8, no sé qué cosa, un número raro y extraño y se va incrementando con cada una de las actualizaciones que va teniendo. Bueno, no creo que lleguemos hasta ahí, pero vamos a llegar hasta ciertas cosas súper importantes de cómo manejar nuestro código. Por lo menos de que las cosas que vaya avanzando en el código, ustedes en vez de descargarse todo el código entero en cada clase, solo le pidan al servidor donde esté alojado eso, ahí, vamos a llamar el drive, y se lo descargue. Eh, con un comando bastante particular. Ahí es donde vamos a empezar a jugar un poco más con la terminal, ¿no? La consola de Linux, de Windows, de Visual Studio también podemos utilizar. Yo particularmente me gusta más la consola de Bash, de Git Bash del Visual Studio, porque es más parecida a la que es de Linux y de Unix, el sistema general. Bueno, por ejemplo, esta aplicación, yo lancé una aplicación bastante aleatoria, como Git, ¿no? Dice que la última versión del código fuente es esta. Esto es porque ellos, en sus versiones, después de que hicieron el código, después de que probaron el código, después de que todo esté bien, le colocaron un numerito. Y así fueron incrementando por cada cosa. Tarea de esta clase no es saber cómo manejar esos numeritos. Eso lo manejan cada empresa particularmente o cada equipo de desarrollo. Tarea de acá en este momento es conocer de alguna manera de cómo agarrar este código, subirlo a algún sitio y que otra persona lo pueda descargar. Inclusive pueda, ¿cómo se llama? Aportar ideas o aportar más código allí sin que el código de él y el código de nosotros se nos pisen y se nos dañen. Entonces, para ello tenemos que usar una herramienta que ayuda a controlar que el código no se pise. Dado, puede haber que en algún momento ustedes pisan el código de otro. Y bueno, vamos a aprender buenas prácticas en esto también, porque la herramienta no te lo va a hacer todo, eso es mentira. Eso tenemos que aprenderlo.
Entonces, lo primero que nada tenemos que conocer es que una herramienta como esta se llama controlador de versiones, así como su nombrecito lo dice acá. Controlador de versiones, bueno, número, pero su nombre lo dice. Y en este caso vamos a aprender una herramienta que se llama Git. Git es un controlador de versiones que cuando yo vaya trabajando con el código, ejecuto ciertos comandos dentro de la terminal y me dice, hey, tú cambiaste esta línea en este archivo particular. Eliminaste un archivo o creaste un archivo. Él no trabaja con carpetas porque las versiones de las carpetas no tienen sentido. A él lo que le interesa es trabajar sobre archivos. Sí, crea las carpetas, ¿no? Todo lo demás. Pero no le interesa. Entonces, él agarra y cada cambio que vaya teniendo el archivo, lo va guardando en una versión particular interna. Luego después lanzamos la versión de la aplicación, que es otra cosa. Pero lo importante es que él va agarrando eso. Puedo hablar de una particularidad bastante interesante como cuando nosotros vamos a entregar un trabajo final, lo que sea, en Word, por poner un ejemplo, y eso es un trabajo que requiere de varios meses, como una tesis o como un trabajo final de grado o algo similar. ¿Qué hacíamos nosotros? Bueno, nosotros agarramos, empezábamos con el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, preliminares y todo lo demás. Y quizás en algún momento le poníamos nombres y le decíamos a Windows o a Word en este caso, clic, guardar como. Guardar como entregable del día tal. Luego, una semana después, entregable del día 25 en este caso 2 de julio, por ejemplo. Más adelante, entregable del 18 de agosto. O entregable final. Entregable final con las correcciones que me puso el tutor. Entregable final con las correcciones que me puso el tutor del día tal. Entonces vamos creando un montón de archivos que se nos pierden en las nebulosas y nos enredamos. Y al final no sabemos cuál es el último entregable, a menos que veamos la fecha de modificación del archivo. Y bueno, ese no está bueno. No está nada bueno porque al final de todo no sirve. Git nos ayudaría inclusive en ese caso, porque cambias las líneas de que uno escribe. Pero bueno, a nivel de código, que es lo que normalmente trabajamos nosotros acá, estamos haciendo, nosotros vamos a utilizar esta herramienta que se llama Git. Vamos a ejecutar unos comandos y vamos a decirle a Git, empieza a controlar nuestro código de una manera. Bien, entonces, hasta acá todos tienen instalado Git en su máquina. Si no, le damos clic a descargas en la página de Git. Escriben Git SCM, lo instalan y lo descargan. Git trabaja de la siguiente manera. Trabaja todo local, en la computadora local. Luego, cuando yo quiera compartir el código con otras personas, tengo que subirlo a la internet en algún sitio, así como subirlo al Drive, en el Google Drive. Nosotros vamos a utilizar otra herramienta más que se llama GitHub, una de las herramientas más utilizadas para Git en la nube. Entonces, Git es la herramienta que va a controlar el código en mi computadora y GitHub, en este caso, la voy a poder guardar, en este caso la aplicación, el software, en la nube. Para que yo después, si en algún momento me lo quiera cambio de computadora, no necesariamente tengo que ir al Drive o tengo que ir a otro lado, me descargo el código de nuevo y ahí empiezo a trabajar con el código de nuevo. Entonces, acá en GitHub, lo que sí que ya debe tener Ruby y Ed creado es las cuentas creadas. Creo que a mi papá, el único que le falta crear la cuenta es a mi papá. Le decimos, ok, está muy bueno este registro. Vamos siguiendo las especificaciones de GitHub y van colocando. Le va a llegar supuestamente un mail seguro. Van a acceder a la cuenta y después de ahí me avisan si les falta algo. Yo estoy ya creado, yo estoy ya registrado, así que yo voy a iniciar sesión con mi usuario, que en este caso puede ser mi mail o mi usuario como tal. JCGL que no me acuerdo cuál es mi usuario. Gmail.com. Y creo que esta es la clave, si no estoy mal. Ok.
Me llegó un email, así que voy a verificar mi contras. Esto es una forma de verificar que realmente eres tú. Ok, aquí me llegó. Pique una clave que va a durar unos minutos, así que si ustedes la ven no pasa nada. Y bueno, Cuando vos, ajá, cuando vos te conectas con otra computadora, porque no estás en tu local, por ejemplo, no te escucho bien. y cuando vos te conectas de una computadora que no es tu local, o sea, digamos, accedes así como tipo el correo electrónico, o sea, vos entras directamente al Git, entras con tu usuario y ahí vas a poder descargar el código sobre el cual vas a trabajar. De vuelta. De vuelta, perdón. Ajá, O sea, viste que Git nos sirve para poder trabajar desde cualquier sitio. Bueno, por sí, lo menos tengo entendido eso, ¿no? sí, Entonces, sí. si vos no estás en tu local, en tu computadora, puedes ir a otro sitio y trabajar ahí sobre el código. Mi pregunta es, para trabajar sobre ese código que vos tienes ahí montado, como por así decirlo, en la nube, Ujú. sería nada más de entrar, de entrar a tu usuario de Git y ahí comenzar a trabajar sobre ese repositorio que tienes ahí guardado. Claro, Git te permite modificar los archivos directo dentro de GitHub, o en este caso GitHub. Lo ideal es que te descargues el código, modificas el código y lo subas de nuevo todo, que puedes modificar uno o más archivos. Pero el Lo, código lo descargas por medio de GitHub. sí, sí, vamos a aprender los comandos de Ok. cómo descargar de ahí. Primero vamos a aprender a trabajar con esto, vamos a subir nuestro repositorio nuevo, que va a ser el nuevo repositorio que vamos a trabajar. A partir de este momento, los cambios vamos a tenerlos todos en Git. Yo voy a cargar todos los archivos, ya no va a haber Drive, básicamente, y vamos a empezar a trabajar con Git. Pero cualquier Ok. pregunta, bueno, estamos abiertos. Bueno, yo voy a empezar a lanzarles comandos y después los comandos se los voy a dar en una especie de, vamos a llamarlo de, de hoja. Acá le llaman machete, nosotros le llamamos, sí, bueno, acá le llaman, ay caramba, nosotros le llamamos machete, Chuleta. chuletas y acá le llamamos machete y bueno, en fin, vamos a tener una serie de pasos de cómo seguirlo. Eso depende de cómo sales trabajando, eso sí, ¿no? Pero bueno, yo voy a abrir mi Visual Studio, que no lo tengo abierto, abrir cualquier cosa, menos mal que no es nada. Y debería estar ahí el proyecto. Vamos a ver. Esto no, de que esto no sé por qué está acá, así que lo voy a mover de aquí, no lo ven. Ujú. Bueno, no tener archivos que no deberían de estar. Aquí, perfecto. Bien, este es nuestro proyecto. Lo último que trabajamos, yo lo subí al Drive. Bien. Entonces, yo lo que quiero es, a partir de este momento, voy a colocarlo más pequeño. Creo que así se ve bien o se ve muy pequeño. No, ahí se ve bien. Se ve bien. ¿Se ve bien? Seguro. Igual voy a cerrar más la terminal acá. Y, no sé, padre, ¿se ve bien ahí? Parece que no. Sí. Ah, bueno, no sé. Sí. Bueno, lo voy a dejar igual más amplio. Entonces, lo importante de este momento es, ¿qué estoy haciendo? Yo en este momento no empecé a trabajar con mi proyecto con el controlador de versiones, ¿no? Lo que se llama Git. ¿Qué debo hacer? Debo seguir primero una serie de pasos para poder iniciar un repositorio con Git. Decirle a la carpeta. Ojo que es importantísimo lo que voy a decir. Este comando que vamos a lanzar, lo tenemos que lanzar dentro de la carpeta donde esté trabajando. No voy a ir a mis documentos a colocarle este comando que voy a lanzar en este momento. Porque si yo hago eso, estaría trabajando con Git en mis documentos y todo lo que está dentro de mis documentos. Archivo, descargas, proyectos que tengo dentro de imágenes, proyectos que tengo en el escritorio, en todos lados. Y eso está malísimo. Y luego tengo que después hacer algo para sacarle eso. Pero es posible. Entonces, yo estoy parado en esta carpeta, en Magazine, que es lo último que yo trabajé. Y en este momento particular,
o en este lugar particular, yo voy a lanzar un comando y decirle a Git, empieza a trabajar con Git acá. Ese comando es git init. Se hace una sola vez por proyecto, sea cual sea el proyecto. Yo hice git init una vez en este proyecto, más nadie va a hacer git init, más nadie. Lo único que van a hacer ustedes es descargarse el proyecto. Por ejemplo, particularmente es así. Y a partir de este momento yo le dije a Git, hey, yo voy a empezar a trabajar con versiones de los archivos. Lo primero que debo hacer después de eso, o lo segundo que debo hacer como paso como tal, es definir un inicio, vamos a llamarlo de esta manera. Entonces, la primera vez inicializo el proyecto, sea cual sea el proyecto, lo inicializo una sola vez. Y luego voy a empezar a trabajando con pequeñas versiones del proyecto para poder yo subirlas al repositorio donde esté en internet y luego yo descargármelo, o ustedes se lo descarguen o ustedes lo vean, en este caso. Bien, entonces nuestro primer comando que aprendemos es git init. Ese es el primer comando, inicializar un repositorio. Bien. El segundo comando que voy a aprender acá es preguntarle a Git qué cambios tengo yo dentro de Git. Este comando lo pueden utilizar cuantas veces ustedes quieran, en cualquier momento. Si hicieron cambios o no hicieron cambios, lo pueden utilizar en cualquier momento. Se llama git status. Git, dame el status de los archivos modificados. Como yo inicialicé el proyecto, Git entiende de que acá hay muchos archivos que prácticamente no han sido inicializados, no han sido versionados, vamos a llamarlo de esta manera. Entonces lo que va a decirme es un montón de información que quizás no comprenda en el momento y vamos a empezar a conocer cómo trabaja Git. Ahora, cuando nosotros creamos aplicaciones dentro de la computadora, empezamos a trabajar con todo esto, lo importante es, es que cada una de las personas que trabajen en el proyecto no tocan los mismos archivos. O pues si tocan los mismos archivos, que una persona no pise el trabajo de otra persona. O no modifique o no edite el trabajo de otra persona. Entonces van a ir trabajando como mini proyectos o mini tareas separadas. Entonces, por ejemplo, yo le doy a mi papá Juan, mira, crea el login. Yo le doy a Ed, hey, crea el registro. Y yo le doy a Dubi, bueno, Dubi, tú te vas a encargar de la página de productos. Entonces, ellos van a empezar a trabajar en sus códigos y luego en algún momento todo ese código se viene y se une junto. Entonces, ellos pueden trabajar como en pequeños espacios de trabajo dentro de la computadora, dentro de Git particularmente. Como no, pero la buena práctica es que siempre lo haga. Ahora, a modo de hacerlo más sencillo, yo siempre voy a trabajar en el mismo espacio de trabajo. Es como en la misma carpeta, llamarlo así, folio literal. O sea, tengo la carpeta acá, yo se lo doy a ustedes y ustedes meten los archivos ahí dentro. Literal. O ustedes me lo dan y yo los guardo. Entonces, lo primero que voy a aprender es que yo estoy en una rama. La rama principal. Imagínense que esto es un árbol grande, ¿no? Un árbol gigante donde la rama principal es el tronco, por llamarlo de esta manera, y toda la información va pegándose y se va colocando y va creciendo el árbol con más cosas hasta arriba. Pero en algún momento se pueden crear ramas secundarias que particularmente va a ser extraño lo que diga, ¿no? Pero no pasa en la naturaleza, que salga la rama, salga una ramita externa y luego se fusione la rama de nuevo, como si viniera y se colocara de nuevo en el árbol, cosa que no pasa en la vida real, ¿no? Pero en términos de Git sí, entonces se conoce como trabajar con ramas. Por ahora vamos a trabajar solo una rama. Bueno, eso se llama rama master. Siempre vamos a trabajar en la rama master. Eso es un nombrecito nada más, rama principal, que es la rama donde están todos los archivos y todos los commits. Y ahora viene otra cosa más, otro término adicional, commits. Esto es medio Spanglish, ¿no? Porque no hay commits todavía.
Commit es una palabra en inglés que dice, vamos a llamar, se traduce como confirmación. ¿Y qué significa una confirmación? Que yo como desarrollador creo, modifico archivos y yo llego hasta un momento de que yo confirmo esos cambios. Yo digo, hey, sí, edité la línea 20 del archivo del login EJS y creé en el controlador X cosa, funcionalidad y son 20 líneas más. Entonces estoy confirmándolo yo como Juan Carlos, como desarrollador, que hice todos esos cambios. Eso se conoce como un commit. Estoy confirmando esos cambios. Y vamos a aprender cómo hacerlo. Luego, más abajo, tenemos otros términos que son archivos sin seguimiento. Como les dije, como yo inicialicé el repositorio, está por defecto. Por defecto, no hay ningún tipo de seguida de versiones dentro del proyecto. Yo tengo que decirle a Git, hey, yo voy a trabajar con los cambios y voy a ir agregando cambios. Imagínense que cuando ustedes hagan un envío, crean una cajita, literal, crean una caja y van metiéndole cosas hasta que al final de todo ustedes agarren esa caja, la cierren, la embalen y luego la envíen a GitHub o la guía a la persona donde lo necesita. Entonces, todos esos son cambios. Entonces, después de que yo la cierre, yo hago el commit. Yo lo confirmo esos cambios. Cosa que puedo ir haciendo commits en todo momento. Puedo agarrar, no sé, soy un vendedor de Mercado Libre, por ejemplo, y voy creando pequeños paquetes y yo al final mando todos juntos. Pero en un momento yo voy agregando y creando agregando cosas a algún sitio. Bien. Y al final de todo me dice, bueno, tú estás trabajando con todos los archivos. Los archivos están en app.js, la carpeta controllers, la carpeta node módulos que se crea con Node, estos dos archivos interesantes, la carpeta public, routes y la carpeta views. Todas estas que están acá están sin seguimiento, o sea que sin ningún tipo de control de versiones tienen. Nosotros vamos a agregarlos todos juntos, vamos a crear nuestro primer commit inicial del proyecto, por llamarlo de esta manera, y después voy agregándole cambios a los archivos. Al final me dice no hay nada agregado al commit, pero hay archivos sin seguimientos. O sea, porque no hay ni siquiera una primera confirmación. No ha nacido el proyecto. No ha nacido el primer commit del proyecto. Primera confirmación de cambios. Entonces me dice, hey, puedes usar este comando que está acá para empezar a hacerle seguimiento. O sea, yo preparar un paquete, agregar todos los archivos completos. Yo le voy a colocar como rótulo a ese paquete inicio del proyecto para crear todos los cambios. Y ya preparo mi primer commit y luego lo cierro, que es el commit particular. Entonces, segundo paso, ya sí, a partir de este momento voy a empezar a trabajar con unos pasos que voy a ir haciendo constantemente cuando vaya cambiando archivos. Aquí voy a limpiar la terminal. Ajá, la terminal se murió. Aquí está, debe haber desaparecido. Y yo voy a utilizar el comando git add. Git add es ese comandito que les dije que va agregando cosas. Git add se puede utilizar de particularmente dos maneras. Uno, agrega todos los cambios al paquete o agrega cada cambio que encuentre. Para agregar todos los cambios o todos los archivos voy a agregar particularmente al primer commit. En 10 minutos. Voy a utilizar git add. Git add y hay dos caracteres que puedo utilizar. El punto, que le dice agrega todos los cambios que están en este lugar, o el asterisco, que funciona mucho tanto en la terminal se usa mucho para como decir todo, y también en SQL lo vamos a utilizar para todo. Git add punto, particularmente agregué todos los archivos, es que se tardó un poquito, porque son muchos archivos, los puso todos los archivos, los metió en un paquete, y después de ese lugar voy a ejecutar el comando git status para saber qué está pasando. Bueno, son muchos archivos, muchos modificados. Me dice, estos archivos no deberían estar ahí, pero bueno, no importa. Me dice, tú agregaste un montón de archivos. De hecho, los de Node Modules no deberían de estar.
Pero les explico después por qué. Porque son cosas que ya se instalan particularmente. Cuando tú te descargas el proyecto, deberías instalarlas. Esta carpeta de Node Modules no debería trabajarse como commit, perdón. Bien, me dice, ya preparaste el paquete. Puedes seguir agregando cambios o puedes cerrar y confirmar el commit. Ah, sí, está en rojo. Bueno, depende. Depende, sí, está en rojo hay pequeñas cosas. O cuando trabajes con compañeros de desarrollo, puede ser que hayan errores. Pero bueno, vamos a ir resolviendo esos errores a medida que pasa el tiempo con Git. Git vamos a tener algunas cosas. Bueno, segundo paso después del git add, de agregar los cambios, es el comando que confirmo, que es git commit. Git commit es un comando muy particular donde después de que le diga git confirma estos cambios, le tengo que colocar un mensajito, porque no es que git cerré el rótulo y ya. No, tengo que decirle qué hice. Yo le puedo decir bla, 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 y está bien. Ni, no está bien. Porque si yo hice cambios en algunos archivos, por decirles un ejemplo, yo, por ejemplo, debería acá colocar, hice los cambios del login, hice los cambios del registro, hice los cambios de lo que sea. Como para que el usuario, cuando vea los commits que pasaron, mira, en este momento, la persona tal hizo estos cambios. Sí, se entiende. Uno trabaja con empresas, usualmente usan otras herramientas para saber cuáles son las tareas que va trabajando y colocan, por ejemplo, el ID de la tarea que está trabajando. Es un ejemplo, ¿no? Bueno, pero como este es el inicio de mi proyecto, yo voy a colocar inicio del proyecto. Yo estoy inicializando el proyecto y confirmé todos los cambios. Lo dejo así que hasta el momento, después eliminamos la carpeta Node Modules y todo bien. En este momento, si yo hago git status, status, luego me dice, estás en la rama master, no hay nada para hacer el commit y el árbol de trabajo está limpio, o sea que confirmaste los últimos cambios. Sí, están todos mis archivos, no es que se eliminaron, están todos mis archivos ahí, todos, absolutamente todos los archivos están ahí. Pero yo trabajé con mi primer commit. Vamos a ver si esto me muestra algo. No. 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 No, no importa. Bien. Ya sigue trabajando. Bien, entonces ya empiezo. Si yo modifico un archivo, por ejemplo, el archivo de app.js, de hecho, ustedes van a ver en el Visual Studio que van cambiando los colorcitos de los archivos. Acá, le doy en Enter. Fíjense que en este momento, Visual Studio, por defecto, fíjense que acá se pone como un verdecito y está diciendo, hey, tú agregaste algo, estás modificando algo. Inclusive si yo hago esto, cambia el color y aquí es un color distinto. Estás viendo ya con Visual Studio, ya te muestra qué cambio estás haciendo a partir de este momento. Y no te pierdes de saber qué fue lo que dañaste. Acá lo voy a dejar, voy a guardar el archivo. Y lo interesante es que dentro del Visual Studio también les ayuda muchísimo en mostrarles los archivos cuando se pintan de colores, si tienen cambios o no tienen cambios. Si ya son archivos que se trabajaron anteriormente, se van a colocar en naranja. Si es un archivo nuevo, otro, punto no sé, txt, se va a colocar en verdecito. Bueno, y no, del archivo eliminado no se ve. Particularmente no se ve porque lo eliminaste. Pero sí te va a mostrar la terminal de acá abajo. Terminal de bash. ¿Hasta acá? ¿Cómo vamos? Bien, por este lado. Y también del lado del Visual Studio, en estas que son unos puntitos ahí raros, que después vemos por qué son esos puntitos, nos dicen también qué cambios hicieron. Por ejemplo, un archivo modificado y un archivo... o un tracket es un archivo nuevo, particularmente. Es un archivo nuevo, UM es un archivo modificado. Entonces, ¿qué quiero hacer? Como yo hice estos cambios que están acá, voy a cerrar todo.
ya los modifiqué. Yo voy a decirle a Git también que pueda cambiar. Git status para ver qué pasó y me dice, hey, estoy en la arma master. Los cambios, has hecho cambios, pero no has confirmado esos cambios todavía. O sea que no has hecho el commit. Para hacer el commit hay que hacer el git add, primero que nada. Y tienes archivos nuevos. Archivos sin seguimiento se quiere decir que son archivos nuevos para Git. Y bueno, puedo hacer git add todos los archivos. En este caso va a ser asterisco para ver la diferencia entre el comando anterior y el comando nuevo. Este comando. Y agarra, solo agarra las modificaciones del archivo, app.js, las mete en una confirmación y agarra el archivo otro txt y lo coloca ahí adentro. Son solo cambios. Estamos trabajando con solo cambios en este momento. Juanca, Y, una sí. consulta. Sí, hay una diferencia, por ejemplo, vos ahora colocaste el asterisco, no el punto. Si en este caso colocaras el punto, de igual forma te va a admitir todos los archivos. O el del asterisco es para que te admita todos los archivos como tal. El punto y el asterisco funcionan exactamente igual. Es agregar todas las cosas modificadas y nuevas. Ok, ok. Pensé que de repente si ponías el punto te tomaba quizás el último cambio y con el asterisco te tomaba todos, por así No, decirlo. todos los cambios del archivo. Del archivo Okay. que no han sido comiteados, o sea, que no han sido confirmados. Y claro, tenemos una serie de pasos donde va pasando el tiempo. En cualquier momento se puede caer Zoom, así que vamos a hacer un break después. Pequeño break para terminar, subir a GitHub y aprender cómo descargarnos nuestros proyectos. Eso básicamente va a ser la clase de hoy nada más. Bueno, yo hice estos cambios, particularmente voy a hacer un commit y ya se incorporaron esos cambios. ¿Y qué logro con todo esto? Ir en algún momento hacia atrás, o es como un control Z, y poder ir hacia atrás a ver si yo puedo restaurar la versión anterior. Claro, eso es un poquito más delicado, por eso es que los cambios van hacia adelante y no van a ir hacia atrás, pero en algún momento puedo volver atrás, agarrar el código anterior y volver otra vez hacia adelante, es como volver al futuro, básicamente, y aplicar esos cambios en ese momento. No hago un control Z y ya. Agarro esos cambios de nuevo, me los guardo en algún sitio, lo vuelvo al futuro de nuevo, o al presente como tal, y aplico otros cambios distintos, como para deshacer algo y arreglarlo bien. Es como un dark, bueno, interesante analogía, pero puede ser. No sé, ahí sí no lo entiendo mucho. Bien, entonces, hasta este momento lo único que he trabajado son comandos bastante sencillos. Ojo, si en algún momento esto no les permite hacer, es porque nos falta configurar algo. Y seguro que a mi padre le debe faltar configurar algo si planea hacer un commit. Esto lo pueden trabajar en una carpeta completamente nueva. Crean una carpeta nueva en el escritorio, abren el terminal ahí, abren el Visual Studio y empiezan a crear archivos como unos locos. Así, en Word, cualquier tipo de archivo, realmente. Con Windows, esa le voy a dejar de tarea. Y si en caso tal no les permite hacer un commit, porque puede lanzar un error, me avisan y yo les voy a lanzar unos comandos que es configuración, porque cuando nosotros hacemos commits, nosotros decimos quiénes somos los que estamos trabajando, no es cualquier persona. Yo como Juan Carlos estoy trabajando acá y tengo que decir quién es mi mail y quién es mi nombre al menos. ¿Por qué? Porque yo voy a aplicar ahorita un comando que se llama git log y git log lo que me hace particularmente es loguearme todos los cambios o todos los commits que